Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios siga bendiciendo sus vidas, a todos los que nos vemos por la mañana, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Me da mucho gusto ver a mi hermano Conchito acá, Amén. José, que está atrás, que siga guardando sus vidas, hermano. De igual forma, que la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros, amén. Amén. Gloria a Dios. Podamos abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en el libro profético de Isaías. Libro de Isaías en el capítulo 43, por favor. Y vamos a estudiar en esta noche una temática que considero muy importante, hermanos, para nuestras vidas. No solamente como creyentes, sino lo dice ese canto, ¿verdad? Que personalmente, hermanos, edifica mucho mi vida. Dios formó al hombre para ser su amigo, su compañero, su hermano, su hijo. Y en medio de esa transición de 4 periodos, amigo, compañero, hermano, hijo, realmente debe de haber algunas situaciones que se presentan para que podamos ser, dice la palabra de Dios, hechos hijos suyos. Amén. Somos creación de Dios, sin duda alguna, pero la meta y la esperanza es ser hechos hijos suyos. Amén. Isaías capítulo 43, versículo 1, le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, así dice el Señor, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Por favor, voy a volver a leerlo. Ahora así dice Jehová, y usa 2 expresiones. La número 1, creador tuyo, oh Jacob. Y para la segunda expresión, que es la que voy a estar compartiendo en esta tarde, y formador tuyo, oh Israel. Y si notamos, la expresión que habla aquí nos habla de 2 diferencias. La primera es creador y la segunda es formador. Nuevamente, la primera expresión que da aquí es creador y la segunda que usa es formador. No sé si estamos meditando en esa expresión. Creador y formador no es igual. No es igual, hermanos. Podemos crear, pero no necesariamente podamos darle forma. En este lugar, hermanos, es un lugar donde se trabaja la madera, donde se hacen muebles, roperos. Cualquiera que necesita algo aquí puede venir a acudir aquí con nuestro hermano Javier, nuestro hermano Conchito. Y realmente, hermanos, la creación a través de la naturaleza, que es la madera, ya está establecida. Pero estos hombres, bajo un conocimiento, le han dado forma para hacer diferentes instrumentos útiles para el hogar o para la oficina, entre otras cosas. Entonces, podemos entender una cosa, hermanos. La palabra del Señor aquí está hablando el Señor, así dice Jehová, creador tuyo, y habla el primer nombre de este hombre llamado Jacob, dice, creador tuyo, oh Jacob, pero para el segundo nombre ya le dice, formador tuyo, oh Israel. Termina diciendo, no temas porque yo te redimí y te puse por nombre mío, y te puse nombre mío eres tú. Entonces entendemos una cosa, hermanos, Dios, el Dios que creó todas las cosas, a Jacob le está llamando que él es su creador. Y le está diciendo, Jacob, yo soy tu creador. Pero cuando ya se refiere a él como Israel, ya no se refiere como creador, se está refiriendo como formador. Es decir, tuvo que haber algo para lo cual ya no dejó de ser creador y ahora pasó a ser un formador, por el cual ya no es Jacob, sino ahora es nombrado Israel. Y un poco de la historia respecto al cambio de nombre de este hombre, podemos entender lo que en el libro de Génesis nos habla, que él estaba en una situación, se encontraba en una situación de incertidumbre. Recordando un poco, él estaba huyendo de su hermano. ¿Por qué? Porque él había hecho algo incorrecto. Él se había hecho pasar por su hermano. ¿Para qué? Para recibir con la ayuda de su madre la bendición
de su padre. Entonces, podemos ver, hermanos, que cuando este hombre se encontraba en aquel lugar, que en ese mismo lugar describe la palabra del Señor, que un ángel, o el ángel de Jehová, vino, y este hombre no le dejó ir. Y empezó a haber una contienda, una lucha, a lo cual, al querer vencerlo, el ángel lo lastima, hiriendo su muslo. Pero no antes de retirarse el ángel, es donde viene esta descripción del nombre Israel, que es la bendición que a partir de ahí, hermanos, es el nombre que ese pueblo iba a llevar. Y podemos ver que algunos textos nos narran y nos datan la descripción de los hijos de Israel, es decir, los hijos de Jacob. Hasta que viene Moisés, hermanos, y empieza a haber un cambio, podemos entender que es el pueblo de Israel. Pero antes de eso eran nombrados los hijos de Israel. ¿Y por qué te hablo de estas cosas, hermano? Porque el tema de hoy respecto a lo que vamos a estar estudiando es metamorfosis. Y yo creo que algunos de nosotros tenemos el conocimiento, consideramos algo de ese conocimiento respecto a la metamorfosis, quienes en algún momento hemos estudiado o llevamos en la secundaria o quizá en la preparatoria la materia de biología, quizá en algún momento va a venir a nuestra mente esa expresión, metamorfosis. Y si bien a ti ese conocimiento, a lo mejor lo asemejarás con un gusano o algo que tiene que ver con una mariposa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o...? Sí. Ok, pues ese es el tema de hoy, hermanos, metamorfosis. Y quise empezar precisamente hablando de Jacob y tomando como referencia este verso para poder introducir a lo que vamos a estar leyendo a continuación, hermanos. Pero antes de empezar quisiera que cerráramos nuestros ojos una vez más y que le diéramos gracias a Dios, hermanos, por nuevamente permitir que estemos en este lugar, y dándole gracias principalmente, hermanos, porque todavía en nuestro país tenemos la libertad de predicar la palabra de Dios. Allá afuera está uno de nuestros hermanos y intervino a unas personas que iban pasando y les está compartiendo la palabra de Dios. Bueno, en otros países ya no se puede hacer eso. Entonces yo creo que es un motivo suficiente para el cual darle gracias a Dios y pedirle que su palabra en esta noche pueda ayudarnos en la transformación, en esa metamorfosis que Dios está haciendo en nuestra vida. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a usted esta noche, Señor, no como una noche más, no como un domingo más, por supuesto que tampoco como una reunión más, Señor. Es decir, venimos en esta noche, Señor, a presentarnos como gente indefensa, Señor, gente que necesita saber qué tiene que hacer, Señor, gente que necesitamos entender qué es lo que tenemos que hacer para poder ser personas diferentes, Señor, y que no nos confundan con el mundo, Señor, que no hablen de nosotros como hablan de los del mundo, Señor, que verdaderamente podamos marcar, Señor, en medio de esta generación de caos, una diferencia, y no una diferencia personal, sino la diferencia que tú vienes a implantar en nuestra vida, Señor, y es la diferencia que pueda ver el mundo, Señor, realmente que conozcan que tú eres Dios, Señor. Que no solamente conozcan a Dios por nuestro testimonio, por la sanidad que recibió nuestro cuerpo, por la libertad que tuvimos de aquellos lugares donde fuimos libres, sino que reconozcan a Dios, Señor, por la actitud que mora dentro de nuestra vida, Señor, la cual tendría que ser y tendría que permanecer, Señor, hasta tu venida, Dios. Por favor, Señor, en esta noche le pedimos de su asistencia, Señor, porque realmente, Señor, no hemos dejado de ser débiles, no hemos dejado de ser faltos, Señor, en algunas cosas, y esta vez, Señor, quisiéramos, Señor, que mediante tu instrucción, Dios, pudiésemos meditar, reflexionar, Señor, y por qué no, Señor, que es lo principal, poner por obra, Señor, lo que en esta noche, Señor, tienes ya preparado desde la eternidad para nosotros, Señor. Hoy, Padre Santo, hoy, Señor, entendemos que no es un día más, no es un día casual, Señor, donde nos preparamos para la reunión, Señor. Sencillamente entendemos que es un día que ya estaba establecido en tu eterno propósito, Señor, por lo cual te damos
Muchas gracias, Señor, por permitir que México todavía tenga esa libertad, Señor, de predicar el Evangelio, Señor, a toda criatura. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria al Señor. Metamorfosis. Y para entender un poco respecto a la metamorfosis, quisiera compartirles 3 puntos que considero que son los más prácticos para poder ir entendiendo esta temática, hermanos. La metamorfosis se entiende como el cambio de un estado a otro. Vuelvo a mencionar esto. La metamorfosis se entiende como el cambio de un estado a otro. Y no me refiero a un estado político, un estado de la república o de algún otro país. Me refiero de la condición en la que estamos a otra condición. Puede ser también el cambio de una situación a otra, o el cambio mediante una transformación, que a esto se le llama proceso, hermanos. Para que nosotros podamos entender la metamorfosis, hablando de estas terminologías que les acabo de compartir: cambio de estado a otro, cambio de situación a otra, cambio mediante una transformación o un proceso, hermanos, tenemos que ir entendiendo por partes. ¿Qué tiene que ver, hermanos, el cambio en nuestra vida? ¿Qué tiene que ver, hermanos, que en nuestra vida la misma palabra nos invite a ser transformados? ¿Qué tiene que ver, hermanos, que la misma palabra nos esté instruyendo a que tenemos que meternos y que tenemos que ser involucrados en un proceso para ser personas diferentes? Hermanos, la condición en la que nosotros nos encontrábamos antes de venir al Señor era una. Y cada uno tenemos nuestra historia, y si pudiésemos escribir un libro, claro que pudiéramos escribir un libro. Y las hojas nos faltarían para escribir nuestras anécdotas, nuestras experiencias, de qué forma nos dirigíamos a la gente, cuántas maldades no hicimos, incluso a cuántas personas no ayudamos. Y esa era la condición en la que nosotros nos encontrábamos antes de Cristo. La misma historia de la palabra de Dios nos habla que desde el Génesis, desde el Bereshit, desde el hebreo, o el principio, hermanos, al día de hoy, ha pasado la historia por una transformación y un proceso. El hecho está que cuando nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, llegó acá, la misma historia reconoció a este hombre, por lo cual se partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Ni los mismos ateos pueden cambiar eso, ni los agnósticos pueden cambiar eso. Pueden leer sus libros ateístas, pero sencillamente se encontrarán con aquella inscripción dicha: antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, hermanos, la personalidad de Cristo llegando a nuestra vida marca una diferencia y un lineamiento, en donde antes teníamos una manera de vivir, pero ahora se supone que tendríamos que tener otra manera de vivir. Pero para que esto suceda, hermano, necesita haber un cambio de estado a otro, o necesita haber un cambio de una situación a otra, hermanos. Y para que esto suceda, tenemos que ser pasados por un proceso. La misma palabra de Dios nos habla de hombres que fueron atravesados, hermanos, por procesos divinos. Jamás agendaron en su agenda el poder empezar a construir un arca. Jamás agendaron en su agenda el tener que ser el libertador de un pueblo. Nunca estuvo en sus planes. Pero vuelvo a repetir esto: en el plan eterno de Dios, esto ya estaba establecido. Es decir, nuestra vieja vida, o nuestra vida antes del Señor, no estaba en nuestra agenda estar reunidos con los hermanitos cantando algunos cantos de alabaré, alabaré. Claro que no estaba establecido esto, pero en el eterno propósito de Dios, esto ya estaba predestinado para nuestra vida. Algún famoso, ¿cómo decirlo?, secular, en algún momento escribió un pensamiento que después llegó a la audición, a la audiencia de muchos oidores. Y el pensamiento más o menos describe estas palabras: los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba. ¿Por qué crees que este hombre, sin tener conocimiento de Dios, llegó a la conclusión de escribir y decir y recitar que los caminos de la vida no eran como él pensaba?
Sencillamente por la misma razón que en nuestra vida y en la vida de nuestros antepasados, según la palabra de Dios, pasó. Podemos ver en el Nuevo Testamento un hombre llamado Saulo, el cual era un perseguidor tan celoso de la ley del Señor, que sin temor, que sin corazón, que sencillamente sin sentimientos, perseguía a los creyentes que hablaban de un tal Jesucristo. Y mientras en su agenda estaba pasar por Tarso y dirigirse a Damasco, ¿para qué, hermanos? Para emprender el viaje. ¿En busca de quién? Del cabecilla del grupo, del líder que estaba alborotando las ciudades de Jerusalén, es decir, el mencionado Pedro. Y mientras en su agenda esto ya estaba establecido, por lo cual fue a pedir las cartas, sencillamente en la agenda eterna de Dios ya estaba diseñado que ese día se iba a encontrar no con Pedro, no con Juan, sino con el mismo Dios, al cual él lo reconoció, sin haber caminado con él, sin haber comido con él, sin haber platicado con él. Cuando la voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué expresión usa él? Señor. ¿Por qué Señor? Porque él sabía la autoridad que le estaba hablando. Pero ¿por qué te hablo de estas historias, hermano? Y tú puedes decir: ¿qué tiene que ver con la metamorfosis? ¿Qué tiene que ver con lo que nos empezó a hablar de Jacob? Pues tiene mucho que ver, hermano. Yo te pregunto a ti, ¿tu vida qué tiene que ver en el plan divino de Dios? Mucho. No eres una casualidad. No eres una persona más del grupo de los creyentes. No eres una madre más a la cual Dios le hizo, permitió que tuviera hijos. No. Dice la palabra de Dios que eres un real sacerdocio, que eres un pueblo adquirido, que Dios se tomó la molestia para escogerte. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de esas palabras? Dios se tomó la molestia para escogerte. Pero posiblemente tú no has logrado entender qué es la metamorfosis, qué tiene que ver en tu vida. Por lo cual no has logrado entender lo que representas para Dios. Vivimos, hermanos, a veces en una atmósfera de ser creyentes existenciales. ¿Y qué quiero decir con creyentes existenciales? Creyentes que van pasando. Se nos ha instituido, la misma palabra nos dice que somos peregrinos, pero no somos peregrinos para pasar desapercibidos en medio de este sistema social. Somos peregrinos por el eterno propósito de Dios. Es decir, hermanos, a Dios le plació a ti desde el cielo bendecirte. Efesios capítulo 1 nos lo dice. Pero no solamente a Dios le plació bendecirte, sino también escogerte, predestinarte, santificarte, que es lo mismo que apartarte. Bien. ¿Por qué no apartó a tu primo que es inconverso? Que le has estado predicando y desde niño crecieron en la congregación, en la escuela dominical, pero sencillamente él tomó otra decisión. ¿Por qué Dios no ha intervenido, no ha invertido tiempo en él y en ti sí? ¿Por qué? ¿No te has preguntado eso? ¿No te has preguntado por qué sencillamente una tras otra, palabra tras palabra, tal parece el predicador ya la trae contra ti? ¿No te has preguntado qué quiere Dios hablar a tu vida? Vuelvo a mencionar la expresión que dije: a veces somos creyentes, hermanos, existenciales. Estamos aquí porque tenemos que estar. Bueno, pues a Dios le plació escogernos, ponerme como un predicador y compartirle a un grupo de personas oyentes para que cambien sus vidas. ¿Será que ese era el pensamiento de Dios? Vuelvo a mencionar el canto, hermano. Hoy lo escuché, el viernes lo escuché y no puedo dejar de cantarlo. Dios hizo al hombre para ser su amigo, su compañero, su hermano, su hijo. Ayer pasé una experiencia, bueno, yo no la pasé, pero la sentí.
En la casa estábamos en la casa y quedó Isaac en la casa y mi hijo estaban jugando. La noche llegó tarde y mi pastor Aurelio no regresaban aún y su hijo empezó a llorar a escondidas en su cuarto. Y mi esposa le preguntó: ¿qué tienes, hijo? Y él en sus palabras expresó la necesidad, de la tristeza, de la preocupación. Obviamente ellos van en la moto y pues obviamente él sabe que es andar ahí. En algún momento quizá ha sido intervenido por algún accidente y él estaba preocupado por sus padres. Pero lo que más me llamó mi atención no fue el llanto de este niño, fue el llanto de mi hijo, preocupado por su amigo. Entonces yo solamente pude ver una cosa: ¿cuánta falta nos hace ser como niños? ¿Cuánta falta nos hace nos hace falta tener esa sensibilidad para poder entender la condición por la cual está pasando mi hermano, mi hermana? Hemos sido expertos en la palabra de Dios y tenemos amplio conocimiento de cuáles son los principios, pero tenemos poca sensibilidad de la misma palabra de Dios. Conocemos palabra, pero no conocemos al autor de la palabra, porque el autor de la palabra nos lleva a sentirnos como el otro. Y cuando veía las lágrimas de mi hijo y entre palabras trascruzadas y no podía hablar, me decía: es que tenemos que orar por Isaac porque está muy triste. Yo solamente pude entender una cosa: cuando Dios le interesa algo, Él mismo siente lo que tú estás pasando. Por eso tú no tienes derecho, escucha esto, tú no tienes derecho a decir: nadie me entiende. Si tú eres alguien que has entendido que Dios está contigo, no tienes derecho a expresar la siguiente expresión: nadie me entiende, nadie me comprende. Porque hay alguien que verdaderamente te entiende como nadie lo puede hacer. Hay alguien que está sintiendo tu dolor, hay alguien que está experimentando el pensamiento de tu mente. ¿Sabes quién es? Tu formador. No es tu creador, es tu formador. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo cree y otra cosa es que a lo que yo estoy creando le empiece a dar una forma. Yo puedo crear una masa de polvo de la tierra, es decir, de barro, pero cuando la meto a la rueda y empiezo a intervenir mis manos y mis dedos empiezan a estirar y va girando la rueda y de repente yo le empiezo a dar forma a eso que ya está empezando a ser procesado. ¿Sabes qué estoy haciendo? Yo estoy usando de mi fuerza, estoy usando de mi capacidad, estoy empleando mi tiempo para darle forma a algo que después yo voy a usar. Es lo mismo que hace Dios. Dios primero escogió lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo débil. ¿No es así? Amén. O alguien se creía fuerte ya. Alguien decía: seguramente yo estoy predicando porque pues sacaba 10 siempre en la escuela. ¿A quién más podía escoger? Pues a mí. No. Yo recuerdo, hermano, y mi boleta está ahí escrita 6.6. Con 6.6 yo salí de la secundaria. Para la prepa, hermano, ya he hecho un poquito más de ganas, salí con 8.5. Pero ya en la universidad, inconcluso mi universidad, y mucha gente puede decir: qué ignorante eres, no desaprovechaste el tiempo. Pero yo solamente veo algo. En mi agenda estaba ser un maestro a nivel, ¿cómo se llama? Secundaria, maestro de matemáticas, orgullecido por haber obtenido mi cédula profesional y poder capacitar a cientos de niños con matemáticas divertidas para ser diferente a los demás. Pero yo entiendo una cosa: en el eterno propósito de Dios ya estaba estipulada otra cosa.
Por eso cuando vienen y me dicen, pero ¿por qué no estudiaste? Ahorita no estuvieras en esta condición. Sencillamente, yo oigo esas palabras, pero ahí sí la aplico, la que dice, te entra por una y te sale por la otra. Porque debemos de entender algo, lo que nos contamina es lo que tenemos que desechar. Y lo que nos va a edificar es lo que tenemos que retener, hermanos. Se entiende que en medio de la transformación o en medio de ese proceso, por así decirlo, hermano, se establece un trabajo, se establecen medidas para poder cambiar algo, a lo cual, hermano, ciertas exigencias o lineamientos o indicaciones van a dar el resultado, hermano. Pero estas no son siempre visibles. Aquí al lado vivimos y de repente ya está la sierra escuchándose de este lado, los martillos, y no estamos viendo qué está pasando. Pero cuando vemos de repente, ya está saliendo por ese zaguán y están subiendo a una camioneta, a un mueble grande. La transformación que tú estás pasando no siempre es visible a los ojos de los hombres. Por eso debemos entender algo, hermanos. Como personas tenemos que ser pacientes con los demás. Como personas tenemos que ponernos y sentirnos como si a nosotros también estuviéramos transformando, porque la realidad es que también nosotros estamos siendo transformados. Amén. Es decir, esto te va a ayudar a no juzgar lo que no estás viendo. Es decir, esto te va a ayudar a no establecer un juicio que quizá no es el conveniente. ¿Por qué? Porque no estás siendo parte de y no estás viendo lo que está sucediendo. Sencillamente, tú sabes una cosa, que de este lado ya están trabajando y que ya están haciendo otro ropero, o una cama, o un escritorio. Sencillamente es así. Uno de los mayores ejemplos, hermanos, lo podemos ver en la mariposa, y es uno de los ejemplos de metamorfosis que personalmente a mí me llaman mucho la atención, porque vemos que en la metamorfosis de la mariposa hay tres procesos. El número uno, hermanos, es caracterizado por algo que se arrastra, por algo que a simple vista parece algo, perdón por la palabra, asqueroso, no de buen gusto. Un gusano, una oruga, que de repente tú la ves en tu jardín y de repente ya hizo algunos agujeros, ya diseñó las hojas de tu arbusto, y a los 3 o 4 días ya no la ves. Pero de repente estabas limpiando por ahí y de repente empezaste a ver algo tierroso, algo café, así como, ¿qué es esto? Parece un trozo de lodo. Y de repente tienes curiosidad quizá de verlo. Yo no sé, de niño yo lo hice. Yo no sé usted. De niño yo rompí muchos capullos. Porque uno tenía esa curiosidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso tan feo? Y es que a veces el proceso por el que estamos pasando, donde nadie ve, hermanos, a los ojos de los hombres a veces no es muy agradable. A los ojos de los hombres, sencillamente, a veces, hermanos, no es algo codiciable como lo que pasó en el Edén con Eva. Antes bien es algo despreciable. Mejor voy a quitar porque se ve feo aquí en mi arbusto. Y el tercer proceso que pasa en la mariposa es precisamente el ser transformada dentro de ese capullo para poder tener un diseño particular. Y quiero dar este dato de referencia, hermano. No estoy hablando, y el tema no es de biología, pero quiero darte este dato de referencia por lo que después voy a decir. Si tú intervienes, escúchame, si tú intervienes en ese proceso donde la larva está siendo transformada en el capullo y se te ocurre quizá tan solo abrir un tantito, la larva queda incompleta. Es decir, si las alas ya estaban formadas y el cuerpo que tiene que tener para poder ser mariposa tiene que ser un cuerpo aerodinámico con el peso exacto que las alas puedan mantener. Pero si el capullo es abierto, este queda incompleto, es decir, ya no tiene la capacidad de poder volar. Ya no tiene esa capacidad. Y por eso puedes ver algunos insectos, o es decir, algunas mariposas que tienen dificultades para volar. No sé si en algún momento las has visto. Hay quienes tú las ves y apenas te acercas y ya volaron. Pero hay otras que se caen al piso y que están batallando. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque hubo una intervención.
Y la palabra de Dios dice que nosotros, a veces, en medio del proceso, hay intervenciones. Por eso tú tienes que tener cuidado cuando aconsejas a alguien que está siendo procesado, porque si tu consejo no es un consejo sabio, en lugar de seguir modificando a ese ser o a esa alma, estás interviniendo. Pablo lo expresa a la iglesia y dice de algunos que perturbaron. ¿Qué crees que pasó? Ellos ya estaban siendo transformados, estaban en medio del proceso del capullo, pero vino una palabra, vino un pensamiento que intervino la obra de Dios. Vino un chisme, vino un malentendido. ¿Sabes qué ocasionó? Interpuso el proceso de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros estamos siendo procesados para al final llegar a ese estado en el cual la Biblia lo quiero representar de la siguiente forma con el pueblo de Israel. En Egipto, hermanos, se consideraba que este estado, representándolo con el ejemplo que te di, era el estado del arma, era el estado de esclavo, era un estado de esclavitud. Era un estado de dependencia de otros. Y tuvo que ser metido ¿en dónde? En un capullo. ¿Cómo se llamó ese capullo? Desierto. Deuteronomio capítulo 8 nos habla por qué tuvieron que ser introducidos en ese desierto. Porque Dios quería saber si en su corazón guardarían sus mandamientos. ¿Por qué crees que estás pasando por procesos? ¿Tú crees que Dios le bastó aquella oración cuando viniste al Señor y le dijiste: Señor, te recibo aquí en mi corazón, te abro las puertas de mi corazón, ven a cenar conmigo, me arrepiento, Señor, voy a cambiar, voy a ser diferente? ¿Tú crees que para el Señor fue suficiente? ¿Tú crees que el Señor se la creyó? Si eso hubiera sucedido, hermano, no estuvieras pasando ninguna prueba. Pero Él sabía que eres un hombre, que eres una mujer de doble ánimo. Que ahorita estás gozoso, la palabra de la mañana. Ay, Señor, me estás hablando. Gloria a ti, Señor. Y el martes te encuentras en la misma condición antes de recibir esta palabra. Él sabe que eres una persona que está fluctuando. Él sabe que eres una persona que te tienen que estar arreando. Por eso constantemente te está metiendo en la misma situación. Eclesiastés capítulo 3, verso 15 nos habla que Dios hace que se repitan las cosas una y otra vez. Una y otra vez. ¿Por qué crees? Porque se nos olvida. Porque durante el año que cursamos, primer año de secundaria, no aprendimos cuando vino ya el examen. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que volver a recursar el año. Es decir, otra vez se volvió a repetir. Oye, pero yo ya pasé por esto. Bueno, se supone que si ya estás pasando por eso, o ya pasaste por eso, esta vez tienes que vencer. Esta vez tienes que salir victorioso. En esta ocasión tú tienes que llevarte la victoria y no el adversario. En esta ocasión tú tienes que saber cómo contestar, cómo responder, cómo actuar. Porque se supone que si ya es la tercera vez que estás pasando por lo mismo, se supone que ya teniste que haber aprendido. Pero si no has aprendido, es por alguna razón. Pero es tanto el amor de Dios que Él no quiere que repruebes y te quedes como una persona apartada. Antes bien, Él quiere siempre atraerte a lo mejor. El desierto para el pueblo de Israel fue el capullo en el cual las ciudades, hermanos, gritaban: ¿dónde está su Dios? Para eso los trajo Dios. El mismo Moisés, antes de que esto sucediera, intercede por el pueblo de una forma que personalmente, hermanos, yo no lo haría. Porque por esa intercesión y esa súplica de Moisés, por lo que dijera la gente, vino juicio sobre su vida. Cuando le dijo: Señor, no castigues, no mates a este pueblo. ¿Qué van a decir las naciones? ¿Te das cuenta de un hombre preocupado por lo que dijera la gente? Y Dios en ese momento sencillamente lo que era de Dios se lo dio a ese hombre y le dijo: ok, ahora ve tú, es tu pueblo, es tu responsabilidad. Nosotros como ministros hemos entendido una cosa, como padres
como esposos hemos entendido una cosa. Nuestra vida depende de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Y esta dependencia de Dios te hace ir primero al Señor antes de tomar decisiones. Y si has tomado decisiones antes de ir al Señor, ten cuidado, porque el principio es: Señor, si tú lo apruebas, yo voy. Si tú me dices que no, o me dices que me espero, o sencillamente dejo de pedir por esto. Si Moisés hubiera tenido esta actitud, hermanos, no hubiera sucedido lo que sucedió. Sin embargo, vemos que en medio de esa decisión, todavía Dios en su misericordia quería transicionarlos, quería transformarlos, quería ver si en su corazón obedecerían a sus mandatos para después llevarlos a la tierra que ya les tenía destinada. Y a mí me llama la atención algo, hermanos, estudiando la historia de Abraham. Te darás cuenta que él sale de una tierra. ¿De qué tierra salió? De Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos. ¿A dónde llegó? ¿A dónde? Aram. Y después, ¿en qué estableció? ¿Dónde recibió la bendición? ¿En dónde? En Canaán. Y después de Canaán, ¿a dónde se fue? A Egipto. Y después de Egipto, ¿a dónde era su destino? Otra vez a Canaán. ¿Dónde estabas tú antes de estar en la tierra? ¿Dónde estábamos antes de estar aquí en la tierra? Antes de ser peregrinos, ¿dónde estábamos? Antes de ser participantes de carne y sangre, ¿dónde estábamos? En el pensamiento de Dios. ¿Dónde? A ver, hermanos, por favor, abramos ahí nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Ese es un apócrifo, no lo incluyeron en la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente forma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Ah, caray. ¿Pero por qué allá? ¿Por qué allá, hermanos? ¿Por qué nos bendijo allá? Ya nos había apartado. Porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos: ustedes ya saben cuál es el camino, muchachos. Es más, ustedes saben perfectamente a dónde voy. ¿Será que sí sabían? ¿Ya habían recibido esa instrucción? Hermanos, tenemos que entender una cosa. Nosotros éramos seres espirituales en el pensamiento divino de Dios. Hebreos capítulo 2 dice, capítulo 2, verso 4 dice: y él mismo participó de carne y de sangre. ¿Él mismo de quién está hablando? Está hablando de la existencia del Señor Jesucristo. Y él mismo participó de carne y de sangre. ¿Dónde estaba él antes? En el pensamiento de Dios. Y vino a participar de lo mismo que nosotros participamos, que fue carne y sangre. Y lo estipula que él fue y vino a participar de carne y sangre para que él venciera al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, a saber, ¿a quién? Al diablo. Entonces, cuando tú entiendes el principio, hermano, que tú estabas participando de una esencia espiritual, tú puedes entender lo que Pablo está hablando aquí, esta gran revelación. Él ya nos había bendecido en aquellos lugares celestiales. Por eso después dice, hermano, según nos escogió en él, o sea, en Cristo, antes de ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Apartados, santos, sin mancha delante de él. Pero ¿qué fue lo que vino a corromper esto, hermanos? Y antes del pecado, la desobediencia. La desobediencia. Pablo expresa que el pecado es conocido como pecado bajo la institución de la ley. ¿No es así? Sin la ley, ¿será que no hay pecado? Antes bien dice Pablo, ¿verdad? Y en el capítulo 7, la ley que yo conocí, esta me enseñó que hurtar, que codiciar, que no honrar a mis padres es pecado. Hermanos, nosotros entendemos una cosa. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esta situación, está hablando, hermanos, de que al estar dentro de este cuerpo, al entrar de esta humanidad,
estamos siendo perfeccionados. Pero ¿para qué vamos a ser perfeccionados, hermanos? Para vivir con Él. Y la palabra de Dios, acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 15. ¿Cómo es que vamos a vivir con Él? Es decir, si de Canaán salió el patriarca para llegar a establecerse en Egipto, donde sabemos analógicamente que es la representación de la esclavitud, es decir, esclavos del pecado, hermanos, y después de ahí el mismo Dios los iba a sacar para regresarlos a la misma tierra donde antes Abraham ya había salido. Es lo mismo que está operando en nosotros, hermanos. De los lugares celestiales de donde proveníamos, estamos siendo transicionados, transformados. Estamos en una metamorfosis. ¿Para qué? Para perfeccionarnos y llevarnos al mismo lugar de donde procedíamos. Por eso Jesucristo les dijo a sus discípulos: muchachos, ustedes ya saben a dónde voy. Es más, ya conocen cuál es el camino. Y la instrucción que nos ha dejado es la misma, hermanos. La instrucción que Dios nos ha dejado es la misma. Dice ahí 1 Corintios capítulo 7, verso 52, en un momento. 1 Corintios capítulo 15, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿cómo? Transformados. ¿Y cómo va a ser esa transformación? ¿Qué va a surgir en esa transformación? Porque es necesario que esto que es corruptible se vista ¿de qué? Y esto mortal se ha vestido de... Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, no podemos heredar en esta humanidad. Por eso la indicación es continuamente: despójate de esta humanidad que está viciada. Esta humanidad que ya tiene antecedentes de atrás, tiempo atrás. Tienes que despojarte de esta humanidad que te ha impedido, que ha interferido. Y es aquí donde yo quiero empezar a hablar acerca de otro término conocido como metanoia. Así se escribe la palabra metanoia, metanoia. Y la palabra metanoia tiene que ver con la metamorfosis, hermanos. Pero ¿por qué introduje esta palabra en este momento? Porque la metanoia, en resumen, es la necesidad de ser cambiado o ser transformado, y es la necesidad de cambiar el rumbo de nuestro camino. Bien. Pero entienda esta expresión de metanoia como una necesidad. Si no lo necesitas, no lo vas a hacer. Si para ti como el alimento no es una necesidad, no te imagines estar con el Señor. Es decir, tiene que volverse una necesidad en tu vida. Sí, amén. Tiene que ser una necesidad cambiar. No tiene que ser una obligación, no tiene que ser un compromiso, no tiene que ser un yugo, no tiene que ser tu verdugo. La palabra de Dios no vino a ser un verdugo. La palabra de Dios vino a inspirarte la necesidad de entender que Dios ya te apartó y que tú tienes la responsabilidad. Por eso la palabra libertad en su derivado es responsabilidad. Y te darás cuenta que cuando el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, ¿y ahora qué hacemos? No, pues me tenía que parar a las 7, hoy me paro a las 8, a las 9. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te das cuenta del grado de libertad? La libertad te lleva a ser responsable. ¿Por qué muchos presos en Estados Unidos prefieren estar en la cárcel? Porque los mantienen. Porque les ponen su tele. Porque le tocan el timbre y es hora de comer, muchachos. Corra, váyase a hacer un poco de deporte. ¿Quién les exige algo? ¿Quién les manda algo? ¿Qué ruido de niños escuchan? A ver. Pero ¿qué pasa con el libre? Que su esposa y sus 5 hijos lo están esperando. ¿Qué es que pasa con él? Pero ya fue libre.
¿Y por qué vuelve a robar? ¿Y por qué vuelve a matar? Porque él entendió una cosa: la libertad trae mucha responsabilidad. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros no estamos decididos, no tenemos esa necesidad de ser libres de lo que éramos esclavos, llegamos a un estado, llegamos a un estado de conformidad. Hoy, hermanos, tenemos que hacer algo. ¿Te has dado cuenta que ya nos conformamos con los que asistimos aquí? ¿Sí ya te diste cuenta de eso, no? Estaban viniendo personas. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Pero nosotros estamos aquí. ¿Sabes qué pasó? Llegó a un estado de conformidad. ¿Le sigues hablando al de las tortillas? No, ya le he hablado muchas veces, no quiere entender. Sigue en su soberbia. Mejor deje de hablarle. ¿Por qué? Si Dios nunca ha dejado de hablarte, a pesar de tu soberbia, a pesar de tu desobediencia, pacientemente está esperando que te arrepientas y que te pongas día a día a cuentas con Él. Amén. Porque tú ya te cansaste de hablarle al de las tortillas. Si nada más cada vez que te ve empieza: alabaré, alabaré, alabaré. Ay, perdón, ya llegó el alabaré. ¿Te ofendes? No deberías de ofenderte. Dios no se ofende de lo que haces. Sencillamente Él dice: ok, quiere hacer su voluntad, esta es la consecuencia. Hermanos, nosotros cuando estamos en un estado de conformidad tenemos que preocuparnos, porque es la señal predominante para empezar a ser transformados, para empezar el proceso de una metamorfosis. Vuelvo a repetir, el concepto de metanoia es la necesidad de cambiar. La necesidad de cambiar. Hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice de la siguiente forma: Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis. ¿No qué? No entres en ese estado de conformidad. No toques el terreno de la conformidad. Tienes que estar inconforme de lo que está pasando en tu vida. Hermano, yo no me conformo con ver a mi hijo que está avanzando y que ya no le tengo que repetir 2 veces las cosas. Yo no me conformo con eso. Yo tengo que ver qué hay en su corazón y tengo que ir continuamente indagando qué está pasando en su vida. Imagínate, solo imagínate que Dios se conformara con los días que vienes a la reunión, con los días que tienes tu devocional, con las horas. ¿Tú crees que Dios se ha conformado de esa buena actitud que tú has tenido? No, hermano. Él sigue esperando, Él sigue viendo, Él sigue a detalle viendo qué hay ahí. No, todavía hay un poquito de ira dentro de tu corazón. Amén. Todavía tienes incredulidad cuando estás en la prueba. Todavía te ofendes cuando te critican o te llaman la atención o te exhortan. ¿Y qué va a poner Él? Una palabra que te exponga como un espejo. Es una de las características de la palabra, como un espejo, que te veas. Ay, sí es cierto, aquí tengo un granito. Ay, sí es cierto, aquí en mi corazón todavía hay algo. Ay, es verdad, no lo había pensado, pero mi forma de expresarme no es la correcta porque se oye como sarcástica. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios viene a hacer a tu vida. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que aquí que no debe de haber en nosotros una conformidad a este siglo, es decir, hermanos, a las cosas del mundo. No tenemos que conformarnos a lo que está pasando en la sociedad.
Tenemos que siempre tener una mente, hermano, que es la mente de lo que dice lo siguiente: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces vemos otra característica: renovación de vuestro tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento para ser transformados. Es decir, qué bueno, hermano, muy bueno que nosotros oremos, muy bueno que ofrezcamos un ayuno, pero si esto no está en nuestro entendimiento, lo dije hace unos días, se vuelve un yugo. Te cansas, te pesa. Sin que me respondas, tú tienes que ser honesta y honesto. ¿Se te ha hecho un yugo las veladas de los viernes? No me respondas, tú analízate. Pero si te ha hecho un yugo, no has entendido. ¿Y por qué no has entendido? Porque no ha habido una renovación. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 3, Segunda de Corintios capítulo 3, verso 13 y 16. Y antes de que leamos esta cita, quisiera exponerles la definición apropiada de renovación. Y la palabra renovación, hermanos, tiene que ver con volver al estado original. Escuche esta definición. La palabra renovación tiene que ver con volver al estado original. Es decir, reemplazar algo que ya está viejo por algo nuevo, con el fin de dejar lo que en un inicio era perfecto, pero fue interrumpido por algo. Nuevamente, la palabra renovación tiene que ver con volver al estado original, es decir, reemplazar algo que ya estaba viejo por algo nuevo, con el fin de dejar lo que en un inicio ya era perfecto, pero fue interrumpido. Y si nosotros aplicamos esta definición al eterno proceso de Dios, esto tiene mucho sentido. Yo te voy a decir por qué. Porque en el Edén, cuando el hombre fue creado y la instrucción vino de parte de Dios, él jamás dijo, sí, Señor, me comeré, ok. Pero él jamás pronunció un pero. Cuando la instrucción y la indicación vino de parte de Dios y el mandato se estableció al hombre, él jamás propuso sus opiniones. Él jamás expuso su conocimiento. Él jamás, hermanos, antepuso sus sentimientos. Es decir, si le damos sentido a esta definición de renovación, volver al estado original, tendríamos que volver a la condición donde el hombre sencillamente obedecía, sin prejuicio, sin conocimiento, sin cuestionamientos a Dios. Si le damos sentido a esta definición, hermanos, que es reemplazar algo que está viejo por algo nuevo con el fin de dejar lo que en un inicio era perfecto, pero fue intervenido, tendríamos que darle sentido a lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 13. Y este lo voy a leer antes de la de Segunda de Corintios, cuando habla el escritor a los hebreos respecto al pacto y al nuevo pacto que se estaba estableciendo. Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice de la siguiente forma: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Pero por qué estaba sucediendo esto? Leyendo un poco el contexto, desde el verso 10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Te das cuenta
Porque no es que haya venido un nuevo pacto como tal, algo diferente a lo que nunca se había visto. Es decir, este nuevo pacto que para el pueblo de Israel aparentemente era nuevo, mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo, alguien que no era digno según el pueblo israelita para que fuera el Salvador de ellos. Porque leyendo los antetextos anteriores, los capítulos anteriores, te darás cuenta que el único y de donde podía venir era del sacerdocio levítico. De donde vienen los sacerdotes. Pero este no vino de los sacerdotes. Este vino de la tribu de Judá. Por eso fue rechazado. Y muchos de nosotros como predicadores, hermanos, por eso somos rechazados. Ese chamaco que me va a enseñar, apenas está empezando, ¿qué me va a enseñar? Yo ya tengo experiencia de esto. ¿Te das cuenta? Estás cayendo, sin que te des cuenta, en un fariseísmo. Estás anteponiendo la personalidad antes de la palabra. Hermanos, un día a mí me habló un borracho. Sí, hermano, un borracho. Mi tío. Y me empezó a exhortar. Y cuando terminó de hablarme, me di la media vuelta, me despedí de él y me fui llorando a mi cuarto. Y le pedí perdón a Dios. Y le dije gracias porque todavía me hablas. Y desde ese día, hermanos, dejé de ver al hombre. Por eso si Daniel me habla, yo no le voy a decir: Dani, no me quieras marear, hijo. Porque Dios, antes de que yo estuviera aquí frente a ustedes, yo estaba peor que ustedes. Y no estoy haciendo una comparación, estoy haciendo una analogía. Me encontraba en una condición desechable, hermanos. Es decir, entender que Dios te ha tomado, que Dios te ha escogido y que te está pasando y que te está transformando y que te está metiendo por un proceso, es digno de alabar. Dios. Es digno de reconocer y decir: Señor, tómate el tiempo que quieras. No me dejes de transformar, no me dejes de hablar, no me dejes de pasar esas pruebas, no me dejes, sígueme metiendo, sígueme probando, Señor. Poder un día decir: examíname, Señor, mira que estos enemigos míos, como David decía, estos enemigos, estos perversos, pero al final algo le deslumbré y digo: Señor, examíname, yo no sé si esto que estoy llorando es correcto. Mejor muéstrame para que ande por el camino correcto, Señor. Ahora sí, 2 Corintios capítulo 3. Entendiendo que el entendimiento, hermanos, que teníamos originalmente, vamos a leer qué nos dice ahí 2 Corintios capítulo 3, verso 13 al 16, dice de la siguiente forma: porque 13, y no como Moisés ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento, escuche, se vuelve a repetir esta palabra, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué es la expresión embotar? Se salió de su lugar, se corrompió, se saturó. Se reventó. Reventó, dicen por ahí. ¿Qué pasa si tú a un globo lo inflas demasiado a su capacidad? Se embota, revienta. ¿Qué pasa si a un vaso tú lo llenas de más? Se va a caer el agua. Eso fue lo que pasó en el entendimiento de estos hombres, porque hasta el día de hoy, mira lo que dice: cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, ¿por quién? Por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, Dios. no dice cuando se conviertan en cristianos, cuando se conviertan en bautistas, cuando se conviertan en pentecostales, en presbiterianos, no dice eso. Cuando se conviertan
al Señor. Cuando verdaderamente entiendan que solamente Jesucristo es el único guía de sus vidas. Por eso, si tú te has convertido al Señor, tú tienes que llegar a la conclusión en tu entendimiento que no puedes conformarte con lo que está pasando en tu vida. Que no puedes conformarte en la condición espiritual en la que te encuentras. Hermano, si no estás pasando por pruebas o por luchas, tienes que preocuparte. Tienes que preocuparte. Porque alguien que no está pasando por pruebas o por luchas y sencillamente ha llegado a la condición de la comodidad, hermano, ten cuidado. No vaya a ser que seamos alguien, si estamos en esa condición, que fuimos desechados por Dios. Romanos capítulo 1, y empiezo a terminar Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 1, verso 21, pues habiendo, ¿qué? Conocido a Dios. ¿Habiendo qué? Conocido a Dios. ¿Habiendo qué, hermanos? Conocido a Dios. No eran ignorantes, no eran primerizos, era gente que ya había conocido a Dios. No que tocaron a su puerta y le dijeron, mira, te traigo este folleto, mira esta atalaya y el reino de Dios. No, era gente que ya tenía conocimiento de lo que tenían que hacer. Es decir, de lo que Dios dictaba, de lo que Dios había dicho. Bueno, estas personas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y mucho menos le dieron gracias. Por eso hace rato decíamos, démosle gracias por lo que Dios nos está permitiendo en esta noche. Amén. Dice de la siguiente forma, dice, sino que se envanecieron ¿en dónde? En sus razonamientos. ¿En dónde están los razonamientos? ¿En el corazón? En la mente, en tu entendimiento. ¿Viste lo que pasó? Pasó lo mismo que con nosotros. Se embotaron, se envanecieron, ya no hubo más cavidad. Si en ti, hermanos, la palabra de Dios, ya sientes que no hay cavidad y que ya lo sabes todo, ten cuidado, no vaya a ser que te hayas embotado o que ya te hayas envanecido creyendo que ya sabes todo, que ya sabes lo que tienes que hacer. Y ya, hermanos, a mí me llama la atención cuando alguien de repente tiene una actitud así como de, pues ya sé eso, hermano, cámbiale, ¿no?, a tu mensaje. Así es que siempre predicas lo mismo, hermano, predícate otra cosa, ¿no? A mí me llama la atención ese tipo de actitudes, porque solamente veo una respuesta. Acabo de leer que hay una mente embotada y hay un envanecimiento en nuestros razonamientos. Yo solamente te quiero compartir que cada palabra es fresca y cada palabra es nueva. Nada se repite. Ay, ¿cuántas veces has predicado esto? Sí, pero cada palabra es diferente. ¿Por qué? Porque Dios habla particularmente, hermanos, a nuestras vidas. Y Él sabe cuál es nuestra necesidad y ante nuestra necesidad Él nos va a dar. Él nos va a dar conforme a nuestra necesidad. Por eso te hablaba del término metanoia, es una necesidad de cambiar. Si tú no quieres cambiar, ¿en qué estado estás? En un estado de conformidad. Te has conformado con ser un creyente más, un oidor más. Si tú estás leyendo la palabra de Dios y no estás tomando cambios en tu vida, no estás tomando decisiones. Yo me acuerdo, hermano, yo tuve un dilema cuando conocí a mi esposa. Yo tuve un dilema cuando ella me presentó el libro para entrenar a un niño, ¿no? Y el primer dilema, porque era una persona envanecida, fue, oye, pero si los niños no son perros, ¿para qué los entrene? Yo puedo entrenar a un perro, pero a un niño no lo voy a entrenar. Yo le voy a enseñar, y mire cómo somos bien sutiles, ¿no? Yo le voy a enseñar y yo lo voy a capacitar. Pero entrenar, no, pero cuando empecé a leer ese libro, de verdad, hermano, yo me sentía como esos que leían con el velo así.
Estaba así, hermano. No podía ver, no veía nada. Estaba con el velo aquí. No, es que les tengo que... No, son perros. No, son animales para que yo los entrene. No, yo les tengo que enseñar. Pues yo estudié pedagogía y eso es muy... Pero cuando el velo se me quitó, ¡ay, Señor de la gloria! Hermano, cuando el velo se te quita, cuando tu emanecimiento la tiras al suelo, la pisoteas y le dices al Señor, ayúdame a pisotearla porque está muy grandota. Cuando sencillamente haces un agujero en tu egoísmo y el vaso se vacía de tu egocentrismo, empiezas a recibir frescura de Dios. Amén. Palabra, hermanos. Personalmente, como predicador, lo que el hermano Aurelio compartió en la mañana, yo ya lo conocía. Pero no del todo. Algo nuevo aprendí. Algo nuevo, algo fresco recibí de Dios. Y yo sé que si en 3 meses se vuelve a compartir eso, algo nuevo Dios me va a dar. Porque la palabra de Dios es así, es el alimento para nuestra alma, hermanos. Y constantemente estamos necesitados. Por eso, hermanos, leíamos ahí, el entendimiento se ha embotado. Y volvamos ahí a 2 de Corintios 3, pero ahora vamos a darle lectura al versículo 18. Cuando tú dejas, hermana, cuando tú dejas que esto no suceda en tu vida y al final, hermanos, le haces como yo, dejas que el Señor te quite el velo y te conviertes a Cristo, mira lo que pasa, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando sin el velo, ¿cómo dice? A cara descubierta. ¿Cómo? Como en un espejo. ¿Qué? La gloria del Señor. ¿Cómo estamos siendo? ¿De qué? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No como por tus obras, no como por tus oraciones, no como por lo que tú haces, sino por el Espíritu del Señor. Estás siendo transformado, estás siendo transformada. ¿Por qué? Porque estás recibiendo la palabra fresca de parte de Dios, no de parte de Iván, de parte de Dios. Esta palabra que estás recibiendo es palabra de Dios. Y es una palabra fresca, hermano, que tú debes de llevarla ahí en tu contenedor de tu alma y decir, alma mía, tengo que alabar a Jehová. No tengo que conformarme. Regresamos ahí a Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ya vimos cómo viene la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes. Y esto me llama la atención, para que compruebes. Solamente para que compruebes. Solamente para que rectifiques y des por hecho cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por favor, vayamos ahí a Hechos 21:14. Hechos 21:14. Hechos 21:14, hermanos, dice de la siguiente forma. Y como no le pudimos persuadir, ¿qué dice ahí? Desistimos. Espérense, no se echaron para atrás, ¿eh? No tomaron esa actitud. Como, voy a parafrasearlo de esta forma, como por nuestras fuerzas no lo pudimos convencer, sencillamente dejamos nuestras fuerzas diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Sí entendió cómo se lo traduce ese texto? Como por mis fuerzas yo no pude convencer a Javier, pues mejor que se haga la voluntad de Dios. Amén. Como por mis fuerzas yo no pude convencer a Esaú, pues que mejor se haga la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué estás haciendo? Tú ya lo intentaste, tú ya trabajaste, tú ya te esforzaste en hacerlo, pero tienes que entender algo, tienes que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Ok, Iván no lo pudo hacer, pero el Señor va a tocar su corazón. Ok, Iván no lo va a hacer como lo está intentando hacer, pero el Señor va a traer un pensamiento, un sueño, una visión.
a la vida de él o de ella. Es decir, hermanos, saber cuál es la voluntad de Dios nos lleva a entender que realmente todo es por Él y todo es para Él. Efesios capítulo 6, por favor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo dice ahí? No sirviendo al ojo. ¿Estamos ahí? Sí, Sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y para que esto haya tenido resultado en nuestras vidas, hermanos, tuvimos que pasar por una transformación. Lo que hablé en el principio, una metamorfosis tuvo que haber en nuestra vida. Hermanos, estamos en el estado de capullo. Tienes que cuidarte de la sutileza del adversario. Si ya te dieron una indicación, no busques otra palabra. Bueno, ahora voy con ese hermano, con esa hermana, a ver qué me dice. Y ya me dice algo que yo quiero escuchar. El problema con Dios es que Dios nunca te va a decir algo que tú quieras escuchar. Él te va a decir lo que tienes que escuchar. No está para saberlo, pero hace mucho tiempo, hermano, yo he querido compartir un mensaje que se llama la gloria postrera, pero no he podido. Y lo vuelvo a leer y cuando el hermano me dice, hermano, ¿puedes compartir? Hermano, y lo empiezo a leer, pero no puedo. No sé por qué. Entonces me quedo en una situación y digo, Señor, ¿cuándo va a ser el día que yo comparta esto? Cuando le plazca. Pero hoy, hermanos, leyendo esta información y tomando de referencia lo que les acabo de compartir, solamente veo una cosa, hermanos: no desistas del proceso que estás teniendo. No desistas de qué forma te está llevando el Señor. Hay una tierra prometida para tu vida. Y la palabra de Dios tiene que cumplirse cuando dice: si perseveras hasta el final, vas a ser salvo. Si perseveras hasta el final, vas a recibir la corona. Si perseveras y no declinas, si te esfuerzas, si eres valiente. Escucha esto: no si te conformas. No va a ser así, hermano. Por eso en esta noche, si alguien de los que estamos aquí estamos en un estado de conformidad, si te has conformado por un puesto que ya tienes dentro de la congregación, por una tarea que ya tienes dentro de la misma, no te conformes. Busca qué más puedes hacer. Hay mucho que hacer, hermano. Reiterando una vez más, los días que tenemos la oración, hermanos, es un tiempo para que podamos expresar nuestras necesidades y las necesidades que el pastor nos comparte, hermano. Vuelvo a mencionar lo que el día viernes les compartí, hermanos. Tenemos que entender que en nuestra vida se está cumpliendo una condescendencia. El beneficio no es para Dios, el beneficio va a ser para nosotros. Él ya está en la gloria, tú todavía estás aquí en la tierra. ¿Para quién va a ser el beneficio de esforzarte? ¿Para quién va a ser el beneficio de abstenerte? ¿Para quién va a ser el beneficio de someterte a Dios y resistir al diablo? ¿Para quién? Para ti, para mí, para todos nosotros, hermanos. Es por eso que nuestra mentalidad no debe de ser una mentalidad humana, debe de ser una mentalidad que todos los días busque agradar a Dios, que de continuo, hermanos, lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Que de continuo estemos buscando sencillamente que Él nos vea con ojos de misericordia y que continuamente nos siga hablando. ¿Ya te cansaste de que Dios te hable? Bueno, si ya te cansaste, es un buen tiempo de que le pidas perdón al Señor.
por escuchar el mismo mensaje, las mismas palabras, el mismo sentido. Dile, Señor, perdóname. Realmente me estás recordando que tengo que cambiar, que no tengo que pensar igual, que ya tengo que perdonar, que me he hecho el fuerte, me he hecho el loco, el que no pasa nada, el que todo está bien, que sonrío, pero dentro de mi corazón verdaderamente todavía está alojado eso. Que en mi mente todavía no puedo sacar ese pensamiento, esa imagen que un día vi, y todavía estoy batallando con eso. Que podamos, hermanos, ser transformados a la imagen de Cristo, a la imagen del Señor. No estamos buscando ser la imagen de una portada de un libro. No estamos buscando ser la imagen de la nueva revista que titula Los cristianos, una identidad religiosa. No, estamos buscando ser, parecernos al autor y consumador de nuestra fe. Esa debería de ser lo que estamos pretendiendo, hermanos, parecernos más como Él. Amén. Tratar de ser más como Él. Hermano, cuando tú empiezas a tener esta necesidad en tu vida, esta necesidad empieza a ver en ti, sencillamente puedes entender una cosa y lo vas a ver. Tu vida va a empezar a dar un giro muy drástico. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una necesidad. Te di el ejemplo de la comida. ¿Quiénes no tienen necesidad de comer? A ver, aquí levanten la mano. ¿Quién no tiene necesidad de comer? Más los que trabajan, ¿no? Los que no trabajan, que no comen. Todos tenemos necesidad de comer. Bueno, también tenemos la necesidad de cambiar. Dios. Fíjate, se prestó, ¿no? ¿Dónde estaba el proyector hace 8 días? ¿Dónde? ¿Dónde? Donde siempre, ¿no? Esa es la palabra, donde siempre. Donde ya nos habíamos acostumbrado a entrar y ver para allá. ¿Y hoy dónde está? Al rato a lo mejor va a estar para allá, ¿no? Al rato vamos a estar así viendo hacia arriba. Siempre debe de haber una renovación en nuestra vida, hermanos. Siempre debemos de estar en un continuo cambio. Cambio, cambio, cambio. Alguien dijo por ahí, si tú cambias tu forma de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y eso es real. Alguien no es pobre por falta de recursos. Alguien es pobre por falta de conocimiento. Entonces, la verdad de las cosas, hermanos, es que una persona no es ignorante por falta de estudio. Una persona es ignorante por falta de conocimiento. Hermanos, ¿qué nos falta a nosotros? Si ya lo tenemos todo. ¿Qué nos falta, hermanos? Si hay más de 1000 promesas establecidas en la palabra de Dios, ¿qué nos falta? Si ya las promesas están cumplidas, tú nada más tienes que decir amén, así sea. Ya están. O sea, no las estás buscando, no, a ver si llegan, no, esas ya están. Solamente tu actitud y tu cambio va a hacer que las recibas. Y que de repente te caiga de un lado y de repente te va a caer del otro lado. Si tú cambias tu manera de pensar, automáticamente va a cambiar tu manera de vivir. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Y después de haberle dado gracias a Dios, pidámosle. ¿Qué te parece si le pides que te examine? ¿Te parece una buena idea o ya crees que ya estás examinado y que ya lo sabes? ¿No? Bueno, juntos vamos a darle gracias a Dios y inmediatamente, Señor, examíname, conóceme, ve si hay en mí camino de perversidad y dirígeme, condúceme, guíame al camino que me va a llevar a la vida eterna.
Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que han tenido esa convicción de servirte alegremente, Señor. Que no les pesa barrer, que no les pesa limpiar, que no les pesa acomodar de otra forma, Señor. Que siempre tienen esa buena intención, Señor. Porque estamos aprendiendo, Señor. Estamos aprendiendo los que no lo sabemos hacer. Estamos aprendiendo a hacerlo así alegremente, Señor. Estamos siendo inspirados, Señor, para hacerlo hacia ti. Gracias por el servicio de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque al final todos participamos de una o de otra forma, Señor. Te doy gracias, Señor, por las madres de familia, por los padres que en esta noche han sido instruidos por esta palabra, Señor. Aún te doy gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, día a día nos sigues hablando. Si no nos hablas en un disco, nos hablas a través de una predicación viva, Señor. Si no nos hablas a través de la predicación en nuestro devocional, nos hablas. Si no nos hablas en nuestro devocional, en la experiencia de nuestros hijos, nos hablas de una y de muchas formas. Tú estás atrayendo nuestra atención. Si no nos hablas aquí, nos hablas a través de los fenómenos físicos que están pasando alrededor de todo el mundo, Señor. Una cosa es bien sabida, Señor, nunca apartes de nosotros tu Espíritu Santo, Señor. Porque una vez tu Espíritu se vaya de nosotros, Señor, sencillamente entendemos, ya no va a haber más palabras. No queremos ser de los que tengan comezón de oír palabras, Señor. Antes bien, queremos ser de aquellos, Señor, que estemos delante de ti, Señor. Padre, le pedimos en esta noche, con un corazón sincero y tan humilde, Señor, que nos examines, Señor. Mira que hoy hablábamos de la conformidad, Señor, y si has visto, Dios, que me he conformado